vamos a pasar ahora a compartir algunas de las preguntas que nos han ido acercando a través de la plataforma y a través de YouTube. Bueno, una vez más, por supuesto, agradecer a la doctora Luna y a la doctora Tajer que hoy nos acompañan aquí, acercarles la disculpa de la doctora Faur, que no pudo quedarse para esta parte del simposio, pero que bueno, sin dudas tenía muchas ganas de compartir este intercambio con nosotras. Doctora Luna, vamos a comenzar con usted. Ahí entre las personas que nos estuvieron acompañando había mucho interés respecto de la noción de capas de vulnerabilidad. Y una de las cuestiones que nos preguntaban es si esas capas serían otro indicador, tal como los indicadores de clase, género, al momento de abordar una población. Sí, en realidad la idea de capas es por ahí como deconstruir el concepto de vulnerabilidad, que en general lo que trata de hacer, el término ordinario es, tenemos poblaciones vulnerables. Y lo que yo pienso, y eso genera muchos problemas, desde estigmatizar, rotular, oscurecer, porque en realidad esas poblaciones vulnerables por ahí tienen justamente diferentes capas de vulnerabilidad operando. Entonces, la idea es poder identificar esas diferentes capas, porque eso nos permitiría también pensar, por ejemplo, distintas políticas públicas, cómo interactuando y cómo tratando de erradicar o minimizar o evitar alguna de esas capas de vulnerabilidad. Entonces, la idea es como salirnos de esa concepción como mucho más esencialista de esta es una población vulnerable. Por ejemplo, las mujeres hemos sido puestas como grupos vulnerables, hemos sido sacadas, y en realidad por ahí las mujeres no somos vulnerables, pero puede ser que algunas circunstancias, que el contexto nos vuelva vulnerables. Y entonces la idea justamente es poder trabajar mucho más al lado del concepto, al lado del contexto, perdón. Y en ese sentido, es también un concepto que viene muy de la mano del feminismo. En realidad, el primer artículo que publiqué sobre este tema lo publiqué en una revista feminista. Y no sé si fue por eso, pero porque también tiene un espíritu mucho más feminista en el sentido de, bueno, tratar de ver esas sutilezas que están ahí operando y que son como invisibilizadas. Por ejemplo, no sé, uno habla de los ancianos, los adultos mayores son una población vulnerable, pero en realidad hay muchas situaciones distintas que están operando, hay muchas capas diferentes, y eso es lo que yo trato de mostrar. Así que bueno, agradezco el comentario. En esa línea, doctora Luna, usted menciona las políticas públicas y justamente una de las preguntas que nos acercaba uno de los asistentes es respecto del rol del Estado en la construcción de esas capas de vulnerabilidad. Sí, muchas de las, porque justamente trabajar, en realidad en la bioética este concepto aparece de la mano de la ética de la investigación, porque en ética de la investigación una de las cosas que uno tiene que tener mucho cuidado es, bueno, con qué tipo de población va a estar trabajando. Y entonces en los códigos aparecían estas poblaciones vulnerables que se enumeraban y que cada vez eran mayores. Pero en realidad no solo en la ética de la investigación es relevante este concepto, lo es también en todo lo que es la ética de la salud pública, porque, y también en la ética clínica, en todo, ¿no? Uno se maneja con ciertas poblaciones o personas vulnerables. Y entonces la idea es justamente poder trabajar, y por supuesto, cuando el Estado no está, cuando hay situaciones de pobreza, cuando hay situaciones de maltrato, de no respeto de los derechos humanos, de explotación, lo que se está haciendo es, digamos, vulnerando, o a veces se está en el riesgo de que, y ahí es donde aparece esta noción de vulnerabilidad, ¿no? Por ahí no ha sido vulnerada todavía, pero tenemos que evitar vulnerarla, ¿no? Y sí, el Estado puede ayudar a erradicar, como también su ausencia en ciertas circunstancias puede justamente instrumentar estas vulnerabilidades, hacer que aparezcan, ¿no? Exacerbarlas. Con relación a este tema, nos consultan en torno a bibliografía en la cual usted esté planteando estas discusiones y que puedan acceder. ¿Hay algunos textos que nos pueda compartir? Sí, en realidad escribí un montón, escribí mucho en inglés,
Y el año que viene, supuestamente, voy a escribir un libro, pero digamos, a través de CONICET, por ejemplo, hay uno de los textos que escribí que es sobre justamente adultos mayores y desde una visión de las políticas públicas. Si escriben a CONICET y piden, yo les puedo mandar toda esa bibliografía. Tengo bibliografía en castellano y tengo bibliografía en inglés. El último artículo en donde trato de avanzar sobre la idea de que hay algunas vulnerabilidades que tienen este efecto cascada, ¿no? Y que generan más y más vulnerabilidades, o la importancia de por ahí identificar lo que yo llamo como los gatillos, qué es lo que va a gatillar esa vulnerabilidad. Eso todavía no lo traduje, pero va a aparecer el año que viene en ese famoso libro que tengo que prometido. Pero lo que pasa es que, como vieron, todo el sistema de investigación fomenta mucho los artículos. Uno dejó de escribir libros y ahora me comprometí en escribir uno. Justamente ahora que menciona el CONICET, hace poquito se conformó una red en CONICET de cuidados, derechos y decisiones en el final de la vida, en la cual usted participa, y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo en este contexto, ¿no?, de pandemia, en el cual estamos pensando las formas en las cuales el sistema de salud está trabajando con las personas enfermas con coronavirus y con sus familias, y cuál está siendo el abordaje? Pensaba yo, bueno, ¿cómo aparece ahí la dimensión de la ética feminista del cuidado que hemos estado discutiendo hoy, en pensar justamente esos cuidados, esos derechos y esas decisiones en el final de la vida en un contexto tan difícil como el de la pandemia actual, ¿no? Y bueno, en realidad ya la noción de cuidado que tiene, digamos, mucha preeminencia en nuestra red, marca eso, porque lo primero que además apareció, y cuando hicimos la presentación como en público de la red, yo decía, bueno, en realidad la noción de cuidado tiene, digamos, no solo tiene relevancia en la ética, pero tiene mucha relevancia en todo lo que es la ética feminista, femenina, digamos, están quienes sienten que, bueno, que implica esencializar un poco y volver a los roles tradicionales, pero todo lo que es enfermería, hay muchísimo impacto, digamos, de la ética del cuidado en el repensar, ¿no? Y repensarnos como cuidadores, ¿no? En la mujer es algo tan natural, yo creo, ¿no? Esta idea, eh, pero que tiene mucha riqueza y que ayuda además a, a dar cuenta de todo un plus que también hay en medicina, ¿no? La medicina en general se asocia más con el curar, ¿no? Pero fundamentalmente es cuidar, ¿no? Muchas veces la medicina no puede curar, y lo que necesitamos es que nos cuide, que nos acompañe, que no sea tan invasiva, ¿no? Qué sé yo, cuando trabajamos en cuidados paliativos, justamente, aparece toda esa dimensión. Así que, y es interesantísimo también el rol que en general el feminismo ha tenido en la bioética, un rol muy, muy fuerte, no solo no solo, digamos, a través de la ética del cuidado, sino también a través de múltiples, por ejemplo, toda la idea de autonomía relacional, pensar, digamos, que no somos seres autónomos también de vuelta, como idealizados, ¿no? Que nos manejamos como autómatas, pareciera, ¿no? La visión tradicional de la autonomía es como una visión tan independiente, tan principista, y el feminismo recupera toda esta visión de, bueno, en realidad somos en sociedad, y cuando, por ejemplo, tenemos que tomar una decisión médica, nos tenemos que operar, y tenemos que consensuar con nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, hay un montón de cuestiones, o sea, no decidimos en el vacío, ¿no? Esa visión tan idealizada y que el feminismo supo recuperar tan bien. Así que en bioética, porque además también todos los temas que tienen que ver con aborto, reproducción asistida, hay un montón de temas que nos atañen tan fundamentalmente, yo diría, a las mujeres, que es como muy prevalente y muy importante toda la rama de ética feminista. De hecho, por ejemplo, en el Congreso Internacional de Bioética, una de los congresos paralelos, pero que ya tiene una fuerza enorme, es el feminista, que siempre está
precede al Congreso Internacional de Bioética y hay un día que se hace conjunto, porque la red feminista es tan, pero tan fuerte, que, y no así con otras redes que funcionan dependientes del Congreso. Así que es un rol súper relevante. Gracias, doctora. Me gustaría preguntar, ya que estamos hablando de la potencia feminista, ¿no? En distintos espacios, preguntarle a la doctora Tajer en relación a ese impulso y a esa introducción del feminismo en el sistema sanitario, ¿no? ¿Cómo evalúa la posibilidad de cambio, ¿no? Del modelo médico hegemónico que usted comentó y vinculado, ¿no? A esta potencia feminista, por un lado, que se ve en la sociedad y en las calles, pero también a la feminización de las profesiones sanitarias que históricamente está en aumento, ¿no? ¿Estamos ante una posibilidad de cambio? Se está dando, de hecho, un cambio muy fuerte. Se ve mucho en muchos profesionales de la salud, un cambio, digamos, con respecto a su mentalidad y a su modelo de atención también. O sea, se ha incorporado muchas cuestiones que tienen que ver con esto que señalaba muy bien Florencia, de introducir la ética del cuidado y no solamente el furor curandis, digamos, con respecto a las atenciones. Esto está cambiando bastante y yo lo veo también incluso en núcleos duros de la medicina, en los lugares de alta tecnología, lo he visto en los últimos tiempos muy fuertemente, en lugares digamos, de alta especialización, incluso integración con medicinas no tradicionales, en términos de poder conservar, digamos, que el organismo pueda recibir los remedios curativos, pero que pueda ser en un marco de un sostenimiento de lo inmunológico, ciertas cuestiones muy interesantes que tienen que ver con el impacto, a mi gusto, de la ola verde, de los feminismos en general y también de la feminización digamos, digamos, de las profesiones en salud. Es muy interesante, pero también eh, hay que ver dónde están todavía los núcleos de dificultad. Creo que se ha avanzado mucho, por ejemplo, en el primer nivel de atención y tenemos más dificultad en el segundo nivel. Y también dentro del segundo nivel tenemos, digamos, cambios que se están produciendo muy interesantes en lo que es la base de la atención y no tanto en las jefaturas o digamos que donde ahí todavía son lugares duros para quienes tienen un modelo alternativo, digamos, no llegan a esos lugares. Entonces, es un tema complejo y me parece que es uno de los espacios donde hay que dar debate. De hecho, el otro día estaba trabajando con un grupo, creo que hubo dos presentaciones de libros que tenían que ver con colegas que trabajan en tema aborto y estaba la gente de la campaña y esto lo decíamos, ¿no? Con respecto al tema de aborto en particular, la vulneración de derechos en el segundo nivel es altísima. Cuando se necesita un poco más de complejidad, es un lugar donde es muy difícil, ¿no? Donde en este momento está en toda la vulneración fundamental, incluso de la CILE, ¿no? De lo que sí es legal. Entonces digo, me parece un momento muy interesante, pero creo que esto no se puede dar solo de la mano del feminismo, sino también de otros modelos de salud. ¿Cuáles son? O sea, el modelo médico hegemónico no se debate solo con feminismo, sino con modelos de salud colectiva, medicina social, digamos. Hay otros modelos que también tienen que ir en el diálogo, ¿no? En la interrelación con, digamos, las prácticas y los discursos feministas. Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta del público que nos preguntan si ante la intensificación de los cuidados en este contexto de pandemia, ¿cómo se podría gestionar un sistema público de cuidados que sea democrático, que sea equitativo? Bueno, en este momento está en discusión eso. Hay una mesa interministerial de políticas de cuidado. Bueno, Eleonor es parte de ese espacio, digamos, yo estoy en el consejo asesor, pero ella está activa en esa mesa interministerial y se está tratando de trabajar lo más ampliamente posible desde los vectores porque en el sistema de cuidados entran a jugar muchas áreas diferentes y se está trabajando, me parece, muy interesantemente, ¿no? Se están tomando en cuenta
muchos aspectos importantes. El otro día hablábamos del mapeo de cuidadores y de cuidados y de cuáles son los temas por los cuales las personas necesitan ser cuidadas, que se está también lanzando, y también la jerarquización de cuidadores y cuidadoras, que me parece que es una de las cuestiones importantes, porque parte de los problemas que tenemos es que son toda la parte, digamos, profesionalizada o que media salario de los cuidados es muy informal y además con bajos sueldos. Entonces no hay una jerarquización de este tipo de tareas. Y es parte de lo que se está trabajando, ¿no? Así que espero que en los próximos tiempos tengamos por lo menos algunos avances en este campo, que yo estoy esperando con mucho interés. Efectivamente. Hay otra pregunta vinculada, ¿no?, que realiza Fátima Seppi, y ella trae a Teresa Torns en relación a la necesidad de darle jerarquía a los trabajos de cuidado, además de su reconocimiento formal en el mercado, ¿no? Y Fátima nos pregunta si una de las medidas, digamos, vinculada a la profesionalización del cuidado mediante la instrucción formal, ¿influiría en esta jerarquización, en esta puesta en valor de los cuidados que realiza este sector Sí. no reconocido, ¿no?, hasta Sí, ahora? por supuesto. Por un lado está la profesionalización, que me parece que es sumamente importante, pero por el otro lado, y esto lo hablábamos un poquito en la sala de espera, la jerarquización incluso de lo profesional, porque parte de lo que estuvimos viendo durante la pandemia es que se vio a la luz, por suerte, que quienes cuidan profesionalmente, que si podemos pensar la lógica del cuidado, tenemos docentes, tenemos personal de salud en sentido amplio, y muchos otros trabajos, que son los trabajos esenciales, que son de alguna manera la extensión de los trabajos de cuidado, se muestra que no están remunerados a la altura de la necesidad que tenemos social de ellos, ¿no? Entonces, me parece que es importante en todos los niveles esto, la profesionalización de lo que son los cuidados domésticos, por llamarlo de alguna manera. Tomo la nomenclatura de María de los Ángeles Durán Heras, que me gusta, y todo lo que es también los cuidados profesionales con la profesionalización de los cuidados domésticos. Me parece que hay como muchos lados por donde entrarle, y me parece importante que nuestra sociedad tome estos temas y que hagamos que la sociedad los tome, ¿no? O sea que esperemos que salgamos mejores con más temas de agenda, ¿no?, de esta crisis sanitaria. Ojalá. Muchas gracias, doctora. Bueno, muchísimas gracias a ambas. La verdad que es muy valioso el debate que estamos teniendo, porque además de la ciudadanía, ¿no?, esto que plantea la doctora Tajer, de necesitar como sociedad preguntarnos en relación a estas dimensiones, también en nuestro caso específicamente, como trabajadores y trabajadoras de la salud, en este caso de la salud mental, necesitamos tener una reflexión crítica y constante sobre estos aspectos. En el caso de nuestra facultad, la Facultad de Psicología modificó el año pasado su plan de estudios de cara a incorporar la perspectiva de género de manera transversal en la formación de nuestro estudiantado, con lo cual para nosotras poder tener en este congreso la participación de ustedes invitándonos, ayudándonos a reflexionar sobre estas dimensiones es la verdad invaluable. Así que muchas gracias por el tiempo, sobre todo en estos tiempos pandémicos, que cuesta tanto, ¿no?, en la cotidianeidad sostener las participaciones, así que muchísimas gracias a ambas, y bueno, será hasta la próxima que nos encontraremos en algún otro debate. Muchas gracias. Muchas gracias.